Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Esta vez trataremos el tema salud mental y comunicación, dos asuntos de suma importancia cuando se producen quiebres en la vida de una ciudad o país y en el destino de sus habitantes a causa de un desastre. Cuando un evento adverso ha sido de tal magnitud que ha generado pérdidas humanas y materiales, graves daños en los caminos, hospitales, redes de comunicación y abastecimiento de víveres, cuando se ha desorganizado la vida individual y social, se pierde también el equilibrio emocional. Las personas se llenan de incertidumbre, están desorientadas, en muchos casos angustiadas por falta de noticias de sus seres queridos. ¿Cómo se puede ayudar en estos casos a la población o a las personas más afectadas por el impacto de un terremoto, tsunami u otro evento de esta naturaleza? Responde a estas preguntas Juan de Altaus, psicoanalista, editor general de publicaciones de la Universidad Casagrande. De lo que se trataría, a mi modo de ver, es lo siguiente: de dar un espacio a esas personas más golpeadas para que puedan hablar, poder escucharlos a estas personas de buena manera, sin prejuicios, sin juzgarlos, sin imponerles qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer. No importa lo que digan, que comiencen a hablar, a hilvanar sus ideas, porque van hilvanando las ideas que les queda, ¿no? Y van reconstruyendo de una manera diferente, inventándose una nueva manera, ¿no?, de responder frente a ese acontecimiento. Es importante que rescatistas, familiares, amigos, cualquier voluntarios, incluso los medios de comunicación. Se puede asistir a las personas emocionalmente golpeadas, ayudándolas a expresar lo que sienten. Este apoyo sugiere abrir espacios para escuchar al damnificado. Escucharlo con respeto, sin juzgarlo, sin imponerle lo que tiene que hacer. ¿Cómo afecta a la salud mental de la población golpeada por un desastre la información sensacionalista? Lo único que uno puede decir es apelar a la responsabilidad de las personas que trabajan en los medios de comunicación, ¿no?, para que hagan las cosas de mejor manera, ¿no?, y no caigan en la venta fácil de las noticias, que vende mucho y que tiene un mercado real. Por ejemplo, en Japón los medios de comunicación no transmitieron ninguna imagen, ¿no?, de muertos, heridos, ni gente así en una situación muy desesperada tampoco, ¿no?, sino introdujeron imágenes que indicaban las respuestas, si se puede decir positivas, que estaban teniendo los distintos actores frente a eso, ¿no? Incluso muchos sectores, por ejemplo, frente a las plantas nucleares, incluso los empresarios respondieron de una manera, digamos, adecuada, se puede decir, ¿no?, con responsabilidad frente a esos hechos, ¿no? Y poco a poco lograron controlar la situación y comenzar las reconstrucciones, etc. Luego de un desastre, las noticias sensacionalistas son contraproducentes. La reiteración de imágenes violentas y detalles macabros afectan aún más la salud mental de la población. En estos casos, hay que apoyar los impulsos positivos de la población, orientados a superar la crisis. Más allá de las cosas de emergencia que hay que hacer, hay que buscarse el momento para poder siempre atentamente escuchar al otro afectado. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Todo evento de la magnitud de un terremoto o tsunami va a generar un impacto psicológico en la mayoría de las personas, pero los niños son afectados igual o más que los adultos. ¿Cómo pueden manejar los maestros y maestras el estado emocional de sus alumnos luego de un desastre? ¿Cómo ayudarlos a que recuperen su equilibrio emocional? En este programa, la educadora Marcia Gilbert, rectora de la Universidad Casagrande, y la psicóloga Malka Goldenberg, de esa misma universidad, nos hablan del trabajo con los niños
en la etapa post-desastre. Malca, tú estuviste en Chile en un congreso muy interesante sobre resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia para los padres, para los maestros? Bueno, cuando uno habla de una situación de desastre y hablamos de una situación de qué es lo que pasa después de ese desastre, uno tiene en la memoria esas experiencias tan duras y tan fuertes que son postraumáticas. Hablamos de la capacidad de los diferentes individuos de poder sobrellevarlo, cómo poder sobrellevarlo. Esa fortaleza que sale desde nuestro interior, esto se llama resiliencia. Esto que nos ha dicho Malca es muy interesante. No se olviden resiliencia, no es cuestión de la palabra, es cuestión de esa capacidad que tenemos de tolerar las situaciones más duras y salir adelante. Y en el caso de una tragedia, por incendio, por tsunami, por terremoto, eso es importante, sobre todo si nosotros pensamos en los niños, si pensamos en una comunidad, porque ellos, igual después de una cuestión traumática como esta, dolorosa, ellos también quedan asustados, quedan ansiosos, se les altera el sueño, se les quitan las ganas de comer, lloran mucho o quieren comer demasiado, están desconcertados. Y una de las cosas más importantes es cómo actúan los adultos. Resiliencia es la capacidad que tenemos de soportar las situaciones más duras y salir adelante. Es deseable desarrollar esta capacidad al interior de la familia y en la comunidad. ¿Qué te parece, Malca? ¿Qué otras cosas se podrían hacer con los niños? Bueno, primero que todo es darles mucho afecto. Entonces tratar de distraerlos, tratar de usar el juego como un medio donde ellos puedan expresar los temores, los miedos, las inseguridades y todas las expectativas hacia el futuro. Tratar de devolverlos lo antes posible a sus rutinas. La solidaridad. Y una de las herramientas que más nos puede ayudar es la solidaridad humana, es el pensar en el otro, es en ayudarnos. El que esté herido del brazo puede ayudar al que está herido de la pierna. Y la solidaridad no es solamente una cosa pragmática, práctica, que nos sirve para sobrevivir. Es una de las cosas que nos distingue como seres humanos. Tú ves tragedias que producen en las personas, en los seres humanos, que sale lo mejor de ellos y sale lo peor. Sale lo mejor en el sentido de ver cómo ayudo, cómo muchas veces sacrifico mi propia vida por salvar a otro. Y otras personas que se aprovechan de una manera espantosa de la situación para asaltar, para robar. Eso, por ejemplo, nosotros tenemos que condenarlo en la especie humana y nosotros tenemos que luchar con los jóvenes en todos estos programas de educación para que eso no se produzca y para que si alguien sin un estado momentáneo de locura quiere hacer algo, decirle, no, párate, tú eso no puedes hacer. La diferencia de una comunidad preparada que ha desarrollado hábitos de ciudadanía y una que no, es la diferencia entre la noche y el día. ¿Qué has visto tú de las comunidades, Malca? Cuando hablamos de una comunidad organizada, hablamos de una comunidad que, donde hay normas claras, a través de la comunidad dar ese apoyo afectivo que los niños necesitan, sobre todo cuando han perdido a alguien de su familia. La solidaridad. La herramienta que más nos puede ayudar en un desastre es la solidaridad humana. Es el pensar en el otro, el ayudarnos mutuamente. En estas circunstancias, una persona sola puede hacer muy poco. El trabajo en equipo salva. Claro, bueno, mira, tenemos que comenzar por imaginarnos qué es una comunidad. Una comunidad puede ser una familia muy extensa que viven en una casa de campo, puede ser un barrio marginal, puede ser un edificio de varios departamentos, puede ser
tu barrio, ¿ya? Entonces, es importantísimo los recursos de la comunidad. Después de una tragedia de cualquier tipo, va a venir ayuda de afuera. Va a venir ayuda de los bomberos, va a venir ayuda de los municipios, va a venir ayuda de defensa civil. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer de afecto? ¿Qué podemos ofrecer de amistad? ¿Qué podemos ofrecer de un abrazo? ¿Qué podemos ofrecer de una colcha? ¿Qué tenemos si las casas se han destrozado? ¿Qué tiene el vecino que pueda compartir contigo? Comunidad es un poco el grupo más inmediato que te rodea. Cuando la comunidad se reúne para pintar sus casas, cuando la comunidad se reúne para hacer un bingo, cuando la comunidad se reúne para recoger recursos para un niñito que tiene que operarse, está desarrollando esas características que después le van a servir en un momento de tragedia. Lo importante es no estar con las peleas tontas con los vecinos, sino unirse, porque en cualquier momento viene una tragedia y nosotros tenemos que estar listos para hacerles frente. Marcia, ¿cuáles crees tú que son las medidas, serían medidas importantes de tomarse en cuenta para poder prevenir esta situación de desastre en caso de que ocurra? Yo diría primero ensayar, ensayar, ensayar. Por ejemplo, en las escuelas de los niños, en los centros de educación, en las clínicas, en las fábricas, en las universidades, ya tener simulacros de problemas, tener determinados cuáles son los sitios más seguros, desarrollar los liderazgos y unos liderazgos racionales que puedan dar consejos apropiados. Entonces, lo más importante es estar preparados, arreglar su vivienda. Si ustedes ven que ese palo o ese techo se puede caer, puede matar a usted, a uno de su familia o a alguien de su vecindario. O sea, es prevenir y digamos, desarrollar esa solidaridad, ese deseo de ayudar a los demás. Los niños, al conocer un poco más lo que puede ser una situación de tragedia o una situación difícil, se puede prevenir, se les puede dar la seguridad que ellos van a estar, primero, contenidos, o sea, ayudados, que tienen ese liderazgo de los maestros, que tienen el apoyo de la familia, que tienen esa conexión entre ellos, ¿sí? Y una cosa importante también es, por ejemplo, tener siempre agua y ciertos alimentos básicos no perecibles dentro de la escuela, sobre todo agua, ¿no? Que es importante que la tengan y que sepan cómo deben de actuar paso a paso, ¿no? Y que tienen ese apoyo de la comunidad educativa. Eso me parece muy importante. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Súper, Fundación Ecuador y Universidad Casagrande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Conversamos con Carolina Portaluppi, economista, máster en educación, quien estuvo en Haití luego del devastador terremoto del año 2010. Carolina, ¿qué lecciones nos deja la dura experiencia de Haití? En el año 2010 se suscitaron dos eventos importantes para nuestra región y para nuestro continente. Uno fue el de Haití en febrero y el otro fue el de Chile en el mes de marzo. ¿Qué pasó? En el caso de Haití, el terremoto fue aproximadamente a las 5 de la tarde, 7.3 en la escala de Richter y una duración de 35 segundos. En el caso de Chile, el maremoto fue en la madrugada a las 3:35 de la mañana
y estuvo en una escala de 8.9 de Richter y duró cerca de 3 minutos. Sin embargo, que el maremoto y el terremoto en Chile fue de mayor intensidad, de mayor duración, los impactos en Haití fueron comparativamente mayores. Por ejemplo, esas cifras ya las sabemos, 300.000 personas murieron en Haití, 1,5 millones de personas todavía se encuentran en situación de refugio en campamentos muy precarios en la ciudad de Puerto Príncipe. ¿Qué es lo que creo yo que podríamos aprender de estas dos experiencias? En primer lugar, la necesidad de aumentar la conciencia del peligro, de que somos territorios altamente expuestos a amenazas, en este caso de origen natural, y que tenemos que estar preparados. En segundo lugar, la necesidad también de que quienes toman las decisiones políticas estén persuadidos de que es posible y además es deseable prepararse ahora para recuperarse bien y rápido después de un desastre. Hay un montón de temas, o sea, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si ocurriera un terremoto, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para devolverle a la población las líneas vitales? Tomar conciencia del peligro. Nuestro territorio, por su ubicación, está expuesto a desastres naturales y hay que estar preparados. Hay tareas de prevención y mitigación que se deben hacer desde ahora para recuperarse rápido después de un desastre. ¿Qué comprende la autoprotección? Eso implica cosas tan sencillas como, por ejemplo, pensar dónde voy a vivir, cómo voy a construir mi casa, cómo voy a manejar el entorno de mi casa y en mi barrio, cómo voy a manejar, por ejemplo, los desechos sólidos, el tema de la basura, el manejo del agua, etcétera, etcétera. Esas son decisiones que están en nuestro ámbito y que nosotros podemos tomarlas y que nadie debería, digamos, hacerlo por nosotros. Yo diría que cada uno de nosotros podemos hacer mucho en este enfoque de autoprotección. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, frente a un terremoto? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en la época de invierno, por ejemplo, frente a las inundaciones recurrentes que tenemos? O en algunos lugares también frente a la sequía, es decir, o en otros, por ejemplo, frente a la amenaza volcánica. Es decir, hay una cantidad importante de cosas que nosotros, como ciudadanos, como familias, como comunidad local, no solamente que podemos, sino que tenemos la obligación de hacer, y en este sentido me parece que este curso que ustedes han desarrollado puede contribuir enormemente a que estemos mejor preparados en el nivel local, que es donde ocurren las cosas además, sí, a saber actuar, a tener comportamientos más asertivos, es decir, comportamientos que aumenten nuestra resiliencia. La gestión de riesgos es tarea de las instituciones y de todos nosotros los ciudadanos. Debemos aprender a autoprotegernos, a dar seguridad a la familia, al barrio, a nuestra comunidad. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Un servicio sumamente importante y necesario en situaciones de desastre es el de las comunicaciones, y de manera particular el servicio a la población que presta la comunicación social. El trabajo de los comunicadores sociales es difícil en estas circunstancias, porque ellos mismos están viviendo situaciones adversas, pero su labor informativa y orientadora en medio de un desastre adquiere una importancia extraordinaria. El público que espera sus mensajes está dolorido, inseguro, vulnerable. ¿Cómo asumir todas estas responsabilidades y hacerlo bien? Nuestro compañero Arturo Vergara, director de este programa, analiza el tema con Enrique Rojas, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. Con Enrique Rojas, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande, queremos conversar sobre el trabajo de los comunicadores cuando ocurren eventos adversos y lo que los comunicadores digan o dejen de decir en esas circunstancias tiene un tremendo impacto en la población. Mira, yo creo que primero tenemos que ir al origen básico y tocar el tema ético. Y para mí el tema ético
se traduce en una sola cosa: ser capaz de considerar al otro antes de tomar una decisión. Es decir, en qué contexto yo me voy a comunicar, qué va a pasar con lo que yo voy a hacer. En ese punto clave, tiene que ponerse en el espacio del otro, no en el espacio del canal, no en el espacio del rating, no en el espacio del sensacionalismo, sino que de qué manera yo puedo ayudar a generar coordinaciones para fortalecer a la comunidad, para fortalecer las relaciones entre los seres humanos. Punto 1, mantenerse fiel a los hechos, no inventar cosas, ¿verdad? No dar los rumores por noticia, por verdad, porque eso confunde mucho. Luego, hay otra cosa que en estas realidades confusas se hace, es confundir hechos con comentarios, noticias con comentarios. No, y pasan dos cosas ahí. La primera es que el sujeto que está comunicando está viviendo lo mismo que los otros. Correcto. Entonces probablemente esté dentro del mismo proceso angustioso. Correcto. Ahora, lo primero que tiene que hacer el periodista es tomar distancia de sus emociones y poder pensar en que su mensaje va a generar una serie de consecuencias. Y contra eso tiene que poner dos cosas en paralelo. Primero, sacar de su cabeza los mitos urbanos que hay con respecto a cómo actuar, sacar de su cabeza los comentarios que dices tú y todos los rumores que empiezan a aparecer y son una tentación tremenda. Claro. Y ahora, y una cosa mucho más relevante, con los nuevos comunicadores, con los comunicadores jóvenes, que ya no necesariamente necesitan de la plataforma o un medio de comunicación, sino que lo hacen a través de Twitter, a través de Facebook, es mucho más riesgoso. Mantenerse fiel a los hechos, no abultar cifras ni exagerar datos. Comprobar los hechos. Hay que separar los hechos de los comentarios, recurrir a la otra versión, consultar a más de una fuente sobre un mismo hecho. En este momento, la práctica concreta de la comunicación a través de estos medios sencillos, porque han logrado conectar a mucha gente, y en los últimos grandes desastres que hemos tenido en América Latina han cumplido un papel muy importante, porque la gente comunica cosas que le están pasando directamente cuando le están pasando. Surge la necesidad de reflexionar acerca de la calidad de la información que se está transmitiendo y ver hasta dónde puedo utilizar la información que me llega a través de estos recursos, la puedo utilizar como información válida. Un escenario es el que dices tú cuando estos medios pasan a ser fuentes de información, y que hay que ser muy cuidadoso como en cualquier otro tipo de fuente. Hay que verificar absolutamente, y que en realidad es algo nuevo, es algo que nosotros creo que recién estamos aprendiendo a manejar, y si bien por un lado existe toda la libertad para que uno pueda decir lo que quiera, también me he dado cuenta que la gente en estos medios se cuida. Lo que no pasa con otros medios, porque tiene derecho a réplica, porque puede decir, porque puede contradecir, porque puede opinar. Y al final tú ves una masa que se está cuidando. Para mí es paradojal, porque yo tenía la idea de que todos estos medios, en vez de unirnos, lo que estaban haciendo es separarnos cada vez más, individualizando. Pero yo me he dado cuenta ahora que se forma de repente una comunidad sin necesariamente tener que tener una ideología política, donde se desmiente, donde se protege la información y se buscan caminos más responsables que lo que hacen los medios grandes, los medios masivos, que generalmente están de una u otra manera vinculados a algún tipo de poder político. En este caso está ocurriendo, entendiendo tus palabras, y estoy en eso de acuerdo, que se producen más de una fuente, se producen Exacto. muchas fuentes para Exacto. contrastar. Exacto. Y si alguien informa desde la óptica de intereses creados, habrá otro que le rebata. Exacto. Y habrá otro que le demuestre que y hay una libertad mayor de acceso a distintos puntos de vista. Es decir que esto sería una muy buena cosa que está ocurriendo. Sería una democratización, por decirlo de alguna manera, de el transmitir comunicación, de transmitir noticias, transmitir información al otro. Completamente. Ahora, es un juguete nuevo. O sea, recién estamos aprendiendo un poco las dinámicas por las que se empieza a mover, a movilizar, cómo nos está incidiendo, y probablemente, o sea, en todas las grandes crisis, estos medios son los que han permitido a los familiares conectarse con la gente, los que han permitido sacar cierta información que ha estado vetada, los que han permitido conectarse con ciertos grupos humanos. La información procedente de redes sociales o que nos llega a través de la nueva tecnología de comunicación debe ser sometida a comprobación, como se hace con todas las fuentes. Si nos
si nos mantenemos dentro de estos determinados márgenes, todo lo que aprendimos, de que la información hay que comprobarla, de que uno debe estar seguro de lo que está diciendo, de que hay que tener responsabilidad por lo que se dice, de que hay que apelar a más de una fuente para no parcializarse, de que en realidad esto es un servicio desde el punto de vista, desde posiciones humanistas, porque si uno elige una carrera como la comunicación social, tal vez tiene en el fondo ese deseo de servir positivamente a una sociedad. En el caso de un desastre, esa posibilidad de servir va también en apoyar al pueblo que está, al pueblo que ha sufrido un golpe por un evento adverso, a levantarle el espíritu y no a machacarle el espíritu, a ayudarlo a levantarse. Y creo dos cosas ahí. Uno, y totalmente de acuerdo contigo, que tiene que ver con la parte humanitaria. O sea, en medios donde todo está comercializado, donde el rating es más importante que cualquier otra cosa, donde al comunicador se le premia por el rating que genera, y lo vemos en muchos programas de tinta roja y que son amarillistas o que tienen un tinte sensacionalista. El buen periodista es el que sea capaz de tomar distancia y entender lo que le va a pasar al otro con lo que genere, y entender la posición en que está el otro. Y lo fabuloso de la persona que escoge esta profesión es que él va a tener el poder de, a través del lenguaje, generar coordinaciones. Comunicadores, cualesquiera que sea el género o el instrumento que use para decirle a los otros noticias o sus reflexiones, orientarlo hacia la construcción, orientarlo hacia algún lugar, recuerde siempre que su trabajo vale la pena si lo hace desde posiciones de ayudar, posiciones humanistas, de ayudar a que el mundo sea mejor. Es que hay que tener una cosa clarísima. Mira, siempre la comunicación es acción. Algo va a pasar siempre. Ahora, yo puedo prever lo que va a pasar con lo que digo. Y yo puedo prever los escenarios. Pero siempre que yo diga algo, algo va a pasar. Ojalá yo utilice eso para coordinar algo positivo y no para dividir. Por esa razón, tal vez tengamos que estar preparados a aplicar siempre criterios profesionales, ser cada vez más profesionales, tal vez sea eso el camino, y ser más profesionales tal vez parte por saber qué estoy haciendo yo aquí y cuál es mi rol. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol acá? Ajá, ¿cuál es? Aparte de todos los engaños que yo pueda tener como ser humano frente a ese problema, ¿cuál es mi rol como comunicador y cuál es mi poder como comunicador? En condiciones duras, en condiciones de desastres o catástrofes, el propio comunicador, como tú decías, está inmerso en una situación dolorosa y sin embargo su oficio, su misión lo lleva a guardar serenidad y a intentar tener un poco la cabeza fría como para procesar una cantidad, un volumen importante de informaciones pertinentes, útiles, que son muy importantes de decir cuando la gente está aplastada o está desesperada o está con mucha angustia, y allí es donde la palabra, este maravilloso asunto al que nos dedicamos, es el remedio, es el gran remedio, pero también puede ser un veneno si es que no se administra correctamente. Y esto es todo por hoy. Lean nuevamente el capítulo Salud Mental y Comunicación. Trabajen en las actividades que aparecen al final del capítulo y empiecen a contestar la hoja de evaluación final. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos.